Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acompañándolos aquí en un programa más de Chayo Contigo. Una de las habilidades que le tenemos que educar a los niños es la adaptación. Fíjense que la adaptación va a tener dos vertientes. Una, claramente, es la capacidad que tienen, que tenemos las personas, pero que en los niños va a estar relacionada con cómo interactúan con otras personas. Claramente la vemos con otros niños. ¿Qué tanto aprenden a ceder? Es decir, todo el tiempo la adaptación va a requerir una habilidad para saber cederle al otro, la capacidad para hacer cosas que agraden al otro y que yo tenga que sacrificarme de alguna manera, pero también balanceado con saberle pedir al otro que el otro ceda para hacer cosas que me gustan a mí. En los niños lo vemos en el juego. A veces el otro niño elige el juego y jugamos a lo que tú quieres, pero a veces también vamos a jugar a lo que yo quiera. A veces jugando a algo que los dos acordamos porque a los dos nos gusta, pues a veces tú ganas, pero a veces yo te gano. Y esto tiene que implicar que nos las pasemos bien independientemente de quién ganó. Y eso va desarrollando habilidades en ambos. Y claramente en quien más se desarrolla la habilidad es cuando a mí me toca perder. Cuando yo tengo que enfrentarme con la frustración que me genera, que no me encantó lo que pasó, o que el papel que me tocó jugar hoy en esta actividad no era el que yo prefería, ¿no? Esta habilidad para írmela pasando bien, dada la circunstancia, desarrolla mi capacidad adaptativa. Esa es una de las habilidades. Regresando, vamos a platicar de esta otra que no está tan relacionada con el otro, sino con cómo me la paso yo. Cuando hablamos de adaptación, como decíamos en el segmento anterior, hablamos de esta parte en donde tiene que ver con cómo me relaciono con los otros. Pero la adaptación también tiene que ver con cómo me la paso yo mientras estoy en las diferentes situaciones de mi vida conmigo mismo. Es decir, si tu hijo está en la clase de canto, pero luego le toca la clase de matemáticas, pero luego le toca ir a casa de la abuelita a comer porque ahí comen todos los sábados, pero luego tiene reunión con sus amigos, pues evidentemente tiene preferencias. Y hay algunas en las que no tiene que hacer gran esfuerzo para pasársela de pelos, como dirían ellos. Pero en otras, pues está un poco más aburrido porque no es precisamente el plan de sus sueños. Tiene que echar mano de su repertorio de conductas y de habilidades personales para tener que esforzarse más en un lugar que en otro para pasársela lo mejor posible dadas las circunstancias. Y eso no tiene que ver con los demás, tiene que ver consigo mismo. Entonces, nosotros no les tenemos que facilitar la vida a nuestros hijos para, bueno, como en casa de la abuelita ya se aburre un poco, entonces ya mejor que no vaya. No, tiene que ir a los diferentes lugares y hacer un mayor esfuerzo, sí, pero hacer lo necesario para pasársela lo mejor posible, dada la circunstancia. Eso lo va a ir obligando a ir desarrollando habilidades personales para disfrutar lo mejor posible la situación, porque en sí misma no le es placentero de manera gratuita. Y esa posibilidad de tener que esforzarse lo va a ir haciendo una persona cada vez más adaptada. Entonces, aguas con todo aquello que tú haces para que él la pase mejor, porque le evitas el esfuerzo personal de desarrollar habilidades adaptativas propias.
Siempre que los niños van creciendo, una de las habilidades que estamos buscando que desarrollen es el que puedan ser autosuficientes. La autosuficiencia lo que busca es que vayan siendo capaces de resolver por sí mismos sus necesidades y deseos. Es decir, que todo aquello que ellos vayan siendo capaces de hacer, lo hagan por ellos mismos. Conforme un niño ya pueda, abrocha sus agujetas, se vista solo, se bañe solo, vaya aprendiendo a comer solito, vaya aprendiendo a vestirse solo, a hacer solo su tarea. Y no es que nosotros no querramos ayudarle, es que esa sensación de satisfacción que hay en un niño, y lo vemos en los chiquititos, ya pude, nos dicen, ¿no? Todavía ni hablan bien y ya nos están diciendo con una gran emoción que ya pudieron lograr hacer algo, andar en bicicleta, en fin, lo que van generando como logro, lo van presumiendo. De ahí va surgiendo la autoestima. Son los primeros elementos en donde vamos viendo en los pequeñitos esa sensación de satisfacción. Y eso es a lo que le vamos a tener que ir dando seguimiento. Ir dejando que ellos logren la satisfacción de poder hacer. Y luego lo único que nos toca a nosotros es irle dando supervisión e ir generando que le vayan dando seguimiento. Así es que siempre que tu hijo sea capaz de hacer algo, lo tiene que hacer él. Cuando pensamos en educar la responsabilidad, tenemos que tomar de alguna manera una decisión, porque hay dos formas de concebir la responsabilidad. Una de ellas va a ser pensar la responsabilidad como se considera en el ambiente militarizado, que es hacer en todo momento lo que se debe de hacer. No hay vuelta de hoja, no hay nada que cuestionarse. Se hace lo que se debe. Pero hay otra idea de responsabilidad, que es considerar la responsabilidad como la capacidad para asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Y ahí sí hay alternativa. Tú puedes decidir si haces lo que debes de hacer o decides hacer otra cosa. Y por lo tanto, pues de lo que hagas, se van a derivar consecuencias distintas. Siempre que hablamos de la libertad humana, estamos hablando de la capacidad que alguien tiene para determinar qué decide hacer. Si lo que debe hacer en la vida, en función de los valores en los que cree, de los principios que tiene, de las reglas que rigen su vida, o quiere hacer lo que decimos coloquialmente, lo que se le pega la gana. Se deja llevar por el placer, por la gana de complacerse, o aquello que responde a los compromisos que adquirió. Bueno, son dos conceptos de responsabilidad distintos. Así es que son dos ideas de responsabilidad diferente y eso va a estar relacionado con... Así es que pregúntate, ¿qué concepto de responsabilidad es el que quieres para que en función de eso eduques a tu hijo? Fíjense que en la toma de decisiones, que es parte del proceso educativo que se tiene que ir dando, a veces los papás no nos damos cuenta cómo este concepto de la educación, de la toma de decisiones, se da en miles de veces a lo largo del día. A veces creemos que la toma de decisiones solamente es cuando
van a ir a una fiesta, o cuando van a elegir la carrera, o cuando tienen que escoger un juguete en la tienda. Pero la realidad es que los niños y los adolescentes toman decisiones todo el día, desde qué se van a poner, desde algo tan básico como si te obedecen o no. Cuando les preguntas qué quieren cenar. Y es bien importante entender que tomar una decisión no es un tema de elegir, es un tema de renunciar. Porque cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres cenar? Y te contesta al aventón una quesadilla, se la preparas, pero a la hora de sentarse a cenar, se da cuenta que el hermanito pidió un huevo y entonces prefiere el huevo, y tú, con tal de no tener un problema, dices, ok, está bien, le cambio la quesadilla por el huevo. No le estás aprovechando la circunstancia para enseñarle lo que es una toma de decisiones. Ahí lo que necesitas decirle es, elegiste la quesadilla y te comes la quesadilla. Mañana lo piensas bien y escoges el huevito. Se va a enojar, pero en ese momento entiende que cuando elige, en realidad lo que está es renunciando a lo demás. Ese ejemplo cotidiano es lo que le enseña a un niño, que una toma de decisiones no es lo que elige, sino lo que renuncia. La próxima vez que le preguntes ¿qué quieres cenar?, o te va a preguntar ¿qué hay?, o se va a detener un momentito a pensar. Y ese proceso de pensamiento es el que lo enseña a tomar decisiones. Como verás, la educación está en lo cotidiano. Cuando terminamos una relación de pareja, sin duda alguna hay una dosis de dolor importante. A veces, dependiendo de lo que llevó a la terminación de la relación, puede haber otros elementos, pero eso va a depender de cada historia de finalización. A veces hay un gran descanso también, a veces se quita un peso de encima, a veces incluso puede haber hasta gusto, porque se termina finalmente algo que había venido siendo muy complejo. Pero bueno, más allá de todo eso, sin duda alguna, una terminación responsable tiene que venir acompañada de reflexión, y de reflexión a varios niveles. Tiene que venir acompañada de una reflexión de la dinámica de la pareja, de lo que llevó a esto, de las diferentes etapas por las que se pudo haber pasado, de qué pasó con el otro desde la percepción de cada uno, pero también es obligado y necesario que haya una reflexión personal, una reflexión de qué pasó conmigo. Y hay ocasiones, y en eso voy a detenerme ahorita, en el que tenemos que preguntarnos si no hicimos cosas al interior de la relación, en lo personal, creyendo que el otro no lo iba a aguantar todo, y se nos pasó la mano. Y esa es una pregunta que genuinamente nos tendríamos que hacer. Fíjense que hay papás que de pronto están muy preocupados porque no sienten que sus hijos en la elección de carrera están completa y absolutamente apasionados por lo que van a estudiar. Y una de las situaciones con las que frecuentemente me topo es justamente con este concepto que me parece un poco peligroso de tendrían que estar completamente apasionados. Y no todo el mundo encuentra la pasión de su vida en el mundo laboral. Hay quienes la pasión de su vida la encuentran en su vida personal, hay quienes la pasión de su vida la encuentran en el mundo de sus hobbies,
en alguna actividad en lo particular. Y hay para quienes la vida del trabajo es solamente un medio para ganarse la vida y poder sostener lo que consideran sus pasiones o lo que consideran la parte más importante o trascendental de la vida. Suena muy lindo pensar que en teoría nuestra vida, que yo la digo figurativamente como si fuera un pastel, estuviera rebanada de manera proporcional en las diferentes partes de ese pastel, y las proporciones fueran repartidas de forma pareja, ¿no? La vida personal, la vida social, la vida profesional, todo fuera parejito y todo significara igual. Pero la realidad es que eso no es así. Hay personas para las que la vida personal es importantísima, la vida laboral es solamente un requisito, la vida de sus hobbies o sus intereses específicos es de otro tamaño. Hay personas para las que la vida profesional es lo máximo, la vida personal es menos importante, la vida de sus hobbies es significativa pero no mayormente. Todos tenemos repartida la vida de diferentes maneras. Entonces, poner tanto acento en el que la profesión tiene que ser altamente significativa, solo pone a los chicos en una circunstancia de un gran peso y algo te apasiona o no te apasiona. Sin embargo, te gusta o no te gusta es mucho más fácil. Así es que seamos cuidadosos con eso, porque de pronto generamos una expectativa poco realista y a los chicos les cuesta trabajo elegir entonces qué estudiar. Que no se te olvide que tus hijos se percatan perfectamente bien de las discusiones que tienes con tu pareja y de la forma en cómo las resuelves. Y de ahí aprenden y lo van a imitar. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Que tengas muy buen provecho, que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos mañana en más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets. Hasta entonces. Audiocentro.